Estas son 7 enseñanzas suyas que, si las ignoras, seguirás atrapado en una ilusión. Recuerda suscribirte, activar la campanita y disfrutar hoy de la filosofía. Estas son las 7 enseñanzas de Baruch que pueden cambiar tu forma de pensar o más bien de sentir. 1. La razón es tu mejor aliada. Baruch Spinoza siempre me ha parecido un pensador fascinante, y confieso que al principio su visión del mundo me descolocó. Su forma de ver la realidad como una totalidad única, donde lo divino no está fuera sino en todas partes, hizo tambalear mis creencias más arraigadas. Aún así, me atreví a sumergirme en sus reflexiones, y ahí descubrí algo que transformó por completo mi forma de entender la existencia. Spinoza afirmaba que la razón es la herramienta que nos libera de la confusión y nos acerca a la verdadera comprensión de la realidad. Podría sonar pomposo hablar de razón, como si fuese un concepto sofisticado ajeno a la vida cotidiana, pero no lo es. Es la brújula que, cuando nos detenemos a usarla, nos da claridad en medio del caos de pensamientos, prejuicios y emociones que a menudo nos agobian. A veces me descubro reaccionando de manera visceral ante ciertos eventos, un desacuerdo en el trabajo, un problema familiar o una preocupación sobre mi futuro. Pero cuando decido dar un paso atrás, me permito escuchar mi propia capacidad de razonar. Surgen preguntas. ¿Estoy seguro de lo que creo? ¿Podría haber otra perspectiva? ¿Estoy mezclando mi temor con la realidad? En ese instante siento cómo la tensión afloja su agarre y mi juicio se vuelve más objetivo. Ahí es donde encuentro la enseñanza fundamental de Spinoza. La claridad mental no llega por arte de magia, llega cuando le otorgamos a la razón su lugar protagónico. Si nos limitamos a vivir empujados por emociones incontroladas, no estamos siendo justos ni con nosotros mismos, ni con quienes nos rodean. Spinoza me hizo ver que, si bien las emociones son parte inevitable de la vida, no tienen por qué dominarnos. Conectarnos con la razón nos ayuda a comprender el porqué de nuestras reacciones y las de los demás, y a responder en vez de reaccionar. Para mí, esa es la clave de su primera gran enseñanza. Detenernos, observar, cuestionar y poco a poco, nutrir nuestra mirada más racional y menos impulsiva. Así que aquí está la primera lección. Antes de dejarte arrastrar por las tormentas emocionales, respira y reconoce la fuerza de tu razón. No resuelve todos los problemas de inmediato, pero sí le devuelve a tu mente la capacidad de examinar las cosas bajo una luz más clara. Y en ese proceso, va forjando una actitud de libertad interna que, de a poco, se convierte en el motor de una vida más auténtica. 2. No eres libre hasta que comprendas lo que te esclaviza. Spinoza tenía una idea de la libertad que va en contra de lo que muchos creen. Para él, no se trataba de hacer lo que quisiéramos en el momento que nos plazca, sino de entender las fuerzas que nos controlan. Y aquí viene el golpe bajo. La mayoría de nosotros no es libre, aunque nos guste pensar que sí. Vivimos atrapados en una red de emociones, deseos y condicionamientos que nos empujan a actuar sin cuestionarnos por qué lo hacemos. ¿Cuántas decisiones tomamos realmente con plena conciencia? Pensamos que elegimos nuestro camino, pero muchas veces solo estamos siguiendo patrones que nos fueron impuestos. Quienes se consideran libres porque hacen lo que sienten en el momento suelen ser, paradójicamente, los más esclavos de sus impulsos. Si lo aplico a mi propia vida, me doy cuenta de cuántas veces he creído tomar decisiones cuando en realidad solo estaba reaccionando. Trabajar hasta el agotamiento no porque quiera, sino por miedo a la inestabilidad. Quedar bien con alguien no porque lo valore, sino porque temo su rechazo. Aceptar opiniones sin cuestionarlas, solo para no desgastarme en discusiones. Y ahí está la trampa. No estamos eligiendo, estamos siendo arrastrados. Spinoza decía que la libertad comienza cuando entendemos qué nos mueve realmente. Cuando desenmascaramos esas cadenas invisibles, empezamos a recuperar el control. No se trata de suprimir emociones o deseos, sino de reconocerlos y decidir si queremos actuar según ellos o no. La diferencia es abismal. Esta es la segunda enseñanza que no deberíamos ignorar. No eres libre hasta que comprendas lo que te esclaviza. El autoconocimiento es el primer paso para empezar a vivir con autenticidad y no como una marioneta de fuerzas que ni siquiera entiendes. Tercero, no esperes nada de la suerte, todo depende de ti. Spinoza no creía en el destino como una fuerza caprichosa que reparte buena o mala fortuna a su antojo. Para él, el universo opera bajo leyes inmutables, y si algo sucede es porque tenía que suceder según esas reglas. ¿Qué significa esto para nosotros? Que esperar golpes de suerte o que las cosas cambien por sí solas es una pérdida de tiempo. Esta idea puede ser incómoda.
A todos nos gustaría pensar que un día todo se alineará mágicamente a nuestro favor, que el trabajo soñado caerá del cielo, que el amor aparecerá sin esfuerzo, que el éxito llegará solo porque nos toca. Pero la realidad es más dura. Nada ocurre sin causa. Si quieres algo, necesitas entender los mecanismos que lo hacen posible y actuar en consecuencia. Cuando entendí esto, dejé de pensar en términos de mala suerte y comencé a fijarme en qué decisiones me llevaban a ciertos resultados. Si no lograba algo, no era porque el universo estuviera en mi contra, sino porque había factores que no había tomado en cuenta o esfuerzos que no había hecho. Dejarle todo al azar no es más que una excusa cómoda para no asumir responsabilidad. Spinoza nos enseña que el mundo no conspira a nuestro favor ni en nuestra contra. Simplemente sigue sus propias leyes y nuestra única opción es entenderlas y adaptarnos. No hay premios para los que se quejan ni castigos para los que se esfuerzan, solo causas y efectos. Y quien comprende esto deja de esperar y empieza a actuar. Así que aquí está la tercera enseñanza. Nada está escrito en las estrellas, todo está en tus manos. Si quieres un cambio, deja de desearlo y empieza a moverte. Cuarta, el apego es la raíz del sufrimiento. Spinoza tenía claro que el sufrimiento humano no proviene tanto de las circunstancias externas como de nuestra relación con ellas. ¿Y cuál es el mayor error que cometemos? Aferrarnos a cosas que, por naturaleza, son pasajeras: personas, posesiones, estatus, reconocimiento. Nos ilusionamos con que algo será eterno, y cuando la realidad nos golpea, sentimos que el suelo se desmorona bajo nuestros pies. El problema no es amar o disfrutar de algo, sino construir nuestra identidad en torno a ello. Cuando nos apegamos demasiado, terminamos dándole el poder de definirnos. Nos convencemos de que sin esa relación, sin ese trabajo, sin esa imagen de nosotros mismos, dejamos de ser. Y así, cada pérdida se convierte en una tragedia personal. No porque la vida haya sido cruel, sino porque nosotros nos aferramos a una idea frágil de estabilidad. Yo mismo he caído en esta trampa más veces de las que quisiera admitir. He sentido angustia al perder oportunidades, al ver relaciones desvanecerse, al notar cómo ciertas cosas que me definían ya no estaban. Y en cada una de esas crisis, la lección siempre ha sido la misma. Nada de lo que poseemos, ni siquiera nuestra imagen de nosotros mismos, es permanente. El que se aferra sufre, el que comprende la transitoriedad se libera. Spinoza nos empuja a ver la realidad con ojos más serenos. No se trata de vivir desapegados como máquinas frías, sino de entender que la verdadera paz no proviene de lo externo, sino de aceptar el flujo inevitable de la existencia. Así que aquí está la cuarta enseñanza. Cuanto más te aferres, más sufrirás. Aprende a fluir con los cambios en lugar de resistirte a ellos, y descubrirás una tranquilidad que ningún apego te podrá dar. 5. La felicidad no viene de fuera, sino de dentro. Vivimos en una cultura obsesionada con perseguir la felicidad como si fuera un premio que alguien nos dará cuando hagamos las cosas bien. Nos dicen que la encontraremos cuando tengamos más dinero, más éxito, más reconocimiento, más amor. Y entonces pasamos la vida corriendo detrás de estas promesas solo para darnos cuenta de que, incluso cuando las alcanzamos, la sensación de plenitud es pasajera. Spinoza desmantela esta ilusión de raíz. Para él, la felicidad real no depende de lo externo, sino de nuestro estado interno. Es un producto de la claridad, del entendimiento, de la armonía con la naturaleza de las cosas. No es algo que conseguimos, sino algo que emerge cuando dejamos de perseguir fantasmas y empezamos a vivir en sintonía con lo que somos realmente. Pienso en cuántas veces he caído en la trampa de creer que seré feliz cuando logre tal cosa, cuando tenga tal experiencia, cuando alguien me valore más. Pero siempre, sin excepción, cuando alcanzaba esas metas, la felicidad no era la gran revelación que esperaba. Y ahí entendí que el problema no era la vida, sino mi forma de verla. Buscaba en el lugar equivocado. Spinoza nos dice que la verdadera felicidad surge cuando comprendemos la realidad y aprendemos a aceptarla sin miedo ni resistencia. No es la euforia de un logro temporal ni la emoción de un deseo cumplido. Es la paz que llega cuando dejamos de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Así que aquí está la quinta enseñanza. Si crees que la felicidad depende de algo externo, estás condenado a nunca encontrarla. No está en lo que persigues, sino en cómo eliges experimentar lo que ya tienes. 6. El ego es tu peor enemigo. Spinoza tenía claro que uno de los mayores obstáculos para vivir en paz es el ego. Ese sentido inflado de individualidad que nos hace sentir especiales, ofendidos, merecedores de más y en guerra constante con el mundo cuando las cosas no salen como queremos. Nos convencemos de que somos el centro de la historia,
y esa ilusión nos convierte en nuestros propios verdugos. El ego nos hace esclavos de la validación externa. Buscamos aprobación, reconocimiento, sentirnos superiores. Y cuando no lo conseguimos, nos frustramos. Nos tomamos todo como un ataque personal, una crítica, un rechazo. Incluso una simple indiferencia nos parecen agresiones directas. Y en ese proceso nos llenamos de resentimientos, inseguridad y conflictos innecesarios. Lo veo en mí mismo cuando me aferro a tener razón en una discusión. Cuando siento que alguien debería tratarme de cierta manera. Cuando me cuesta aceptar que no soy tan importante para los demás como lo soy para mí mismo. Pero la verdad es esta: nadie nos debe nada. La gente actúa según su propia naturaleza, y esperar que el mundo gire en torno a nuestros deseos es una receta segura para la frustración. Spinoza nos invita a dejar de tomarnos todo tan personal, a entender que las cosas no suceden contra nosotros, sino simplemente porque así es la realidad. Liberarse del ego no significa renunciar a la dignidad, sino soltar esa obsesión por el control y la autoimportancia. Cuanto menos nos aferramos a la idea de que el mundo nos debe algo, más ligeros vivimos. Así que aquí está la sexta enseñanza. El ego no te protege, te encierra en una prisión de expectativas y decepciones. Suéltalo, y descubrirás que la vida es mucho más simple y menos hostil de lo que parecía. 7. La paz mental viene de aceptar la realidad tal como es. La última gran enseñanza de Spinoza es quizás la más difícil de aceptar, pero también la más liberadora. La paz mental solo llega cuando dejamos de luchar contra lo inevitable. Pasamos la vida resistiéndonos a lo que es, deseando que las cosas sean distintas, aferrándonos a ilusiones sobre cómo deberían haber sido. Pero la realidad no se ajusta a nuestros deseos, y cuanto más nos resistimos a ella, más sufrimos. Spinoza decía que todo en el universo ocurre según un orden natural, y que nuestro sufrimiento proviene de no comprenderlo o de negarnos a aceptarlo. Nos lamentamos por el pasado, tememos el futuro, nos enojamos porque el mundo no es como quisiéramos. Pero nada de eso cambia los hechos. La vida sigue su curso, indiferente a nuestras quejas. He perdido tiempo y energía en batallas inútiles contra lo que no puedo cambiar, queriendo que ciertas cosas fueran diferentes, que algunas personas actuaran de otra manera, que ciertos errores nunca hubieran ocurrido. Pero cuando miro con honestidad, me doy cuenta de que todo ese desgaste solo ha servido para alargar mi frustración. Lo que es, es. Y la única opción real que tenemos es aceptarlo o sufrir. Aceptar la realidad no significa resignarse ni volverse pasivo, significa verla con claridad, sin distorsiones, y desde ahí decidir cómo actuar. No desde la negación o la rabia, sino desde la comprensión de que la vida sigue su propio camino, y nuestra paz depende de cómo elegimos responder a ello. Así que aquí está la séptima enseñanza. Cuanto antes aceptes la realidad tal como es, antes encontrarás la tranquilidad que tanto buscas. Deja de luchar contra lo inmutable y empieza a moverte con la vida, en lugar de contra ella. Ahí es donde realmente comienza la libertad.